hermanito, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por todas sus misericordias y todas sus bendiciones. Amén. Amado Señor, bendito Dios, recibe en esta hora, Padre precioso, de parte de esta comunidad cristiana, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, recibe toda la honra, toda la gloria y toda la oración en esta noche que nos hemos reunido, Señor, en torno a tu nombre, Padre precioso, para glorificar y honrar tu nombre, Señor, en esta reunión de iglesia local, Padre precioso. Gracias por este día, gracias por todas tus misericordias, Señor, gracias por todas tus bendiciones, gracias por todo tu cuidado que has tenido con nosotros, Señor, guardándonos de tantos peligros que existen en la calle, Padre. Y aquí estamos, Rey hermoso, Dios precioso, para oír tu palabra, Señor, para edificarnos unos a otros, como lo dice tu palabra, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que tengo de enseñar. Ayúdame, Señor, para que enseñe lo que es conforme a tu pensamiento, Señor, y no conforme al pensamiento humano, Señor. Y que toda la honra y la gloria sean para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hace 8 días empecé con una enseñanza que la titulé La disciplina eclesiástica, una manifestación del amor de Dios. Y vimos que el Señor nos ama de muchas maneras, pero también la disciplina es una forma en que Él nos manifiesta su amor, y que la disciplina vimos la definición, que es un medio de gracia el cual Dios dio a la iglesia para ayudarle a su crecimiento y a cumplir el propósito de ella. También vimos que la disciplina nació en el corazón de Dios, no es un invento del hombre. Vimos que Dios ejerció la disciplina antes de crear al hombre y después disciplinó al hombre cuando el hombre falló. Y vimos un versículo que está en Apocalipsis 3:19, que fue con el que empezamos, donde Dios le dice a la iglesia de la Odisea que Él al que ama disciplina y corrige, y que se arrepienta, ¿no? Entonces comenzamos a ver el contexto inmediato de este versículo, porque Dios le hablaba a esa iglesia de esta manera. Y vimos que esta iglesia estaba en una ciudad ubicada en una ruta comercial muy importante, y por eso esa iglesia era bastante rica económicamente, ya que en esta ruta comercial esa ciudad se beneficiaba de todos los comerciantes que pasaban por ahí hacia otras ciudades, y ahí era como un centro de acopio donde todos los comerciantes se encontraban, y por eso esta ciudad era muy próspera, y allí había una iglesia del Señor. Y esta iglesia también había sido bendecida con la economía, y era una iglesia muy rica. Pero Dios le envía un mensaje muy severo a esta iglesia, hermanos, y lo vimos que Dios se presenta a esta iglesia de acuerdo a la necesidad que tiene. Y vemos Dios como le habla, que es el testigo verdadero y fiel, el príncipe de la creación, y les dice esto: que yo conozco tus obras. O sea, Dios sabía cómo se estaba comportando esta iglesia, porque Dios es un Dios omnisciente, ¿cierto? Y le dice a esa iglesia que no es ni fría ni caliente, sino que era tibia. O sea, una iglesia que era indiferente, una iglesia que no era apasionada por el Señor, era una iglesia que se había dejado llevar por las vanidades del mundo y por la riqueza que tenía económicamente. Esta iglesia había descuidado su parte espiritual, y Él le dice que por ser así la va a vomitar de su boca. Le habla en unos términos que ellos conocían, y vimos que era tibia porque ellos habían experimentado las aguas termales en esa ciudad, que tenía un acueducto que era muy avanzado para la época, y también traían agua de las termales, y ellos se bañaban ahí y sabían qué pasaban cuando ellos tomaban esa agua tibia. Les producía náuseas. O sea, era una iglesia que le estaba produciendo náuseas al Señor por su comportamiento, por lo que hacía. Y quedamos en que esta iglesia estaba enfocada en el materialismo, y ella dijo: porque tú dices, le dijo el Señor, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. O sea, era una iglesia que se veía autosuficiente, una iglesia que había confiado su seguridad
en lo económico. Y vamos a ver que el Señor va a hablar de que eso es muy inestable. Y quiero que me acompañen porque hoy vamos a ver un tema relacionado con esto que Dios le está hablando a esta iglesia, que es ser ricos pero para con Dios. Amén. Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas y vamos a ver allí el capítulo 12. Lucas capítulo 12, vamos a leer del verso 6 al 21. Dice así, Lucas, estoy en el Evangelio de Lucas capítulo 12, 16. Y dice, vamos a leer hasta el 21, dice, luego les contó una historia, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas, se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértate. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es aquel que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Aquí vemos la historia de un hombre que pensaba igual que esta iglesia, enfocado solo en lo material, y tenía tanto que ya no sabía dónde guardar lo que tenía. Pero él no pensaba en las cosas espirituales, y el Señor le dice, usted es un necio, y le dice, hoy mismo vas a morir. ¿Y qué va a pasar con todo eso? O sea, el Señor le está dando un mensaje de que las riquezas terrenales son temporales, hermanos. Son temporales. Mientras que las riquezas espirituales son eternas. Las riquezas espirituales trascienden a la eternidad, hermanos. Las materiales no. Las materiales se quedan acá. Por más que usted tenga riquezas, nada de eso va a trascender la eternidad. Los egipcios acostumbraban a enterrar a sus muertos con muchas riquezas. Y eso quedaba ahí, después llegaban los saqueadores de tumbas y se llevaban todo. Aún lo siguen haciendo. Y como cristianos, tenemos que entender como cristianos, porque Dios nos puede dar riquezas, pero tenemos que entender el propósito de Dios para el cual le da dinero a un creyente, hermanos. No es para comportarnos como se comporta el mundo con el dinero, es diferente. Entonces vamos a ver primero para qué Dios nos da riquezas. Y quiero que me acompañen al libro de Proverbios. Al libro de Proverbios. Vamos a ver el capítulo 3, el verso 9. Dice así, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el dinero que el Señor nos da, primero es para honrarlo a Él. Ese es el primer motivo, hermano, honrarlo a Él. O sea, ser unos buenos administradores del dinero. Primero, amar la obra de Dios, apoyar la obra de Dios económicamente. Porque hoy salen muchas cosas en el Facebook, ¿no? Que dice que no lleven el dinero a los pastores, sino que vaya y lo reparte por allá para los pobres. Eso es otro cuento, hermano, pero la obra del Señor necesita recursos. Y es importante que como creyentes entendamos eso, porque la Biblia lo está diciendo, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor que Él te produce. O sea, el Señor nos da riquezas, nos puede dar harto dinero, pero tenemos que saber cómo lo vamos a administrar y no olvidarnos del Señor, como estaba haciendo esta iglesia. Porque ellos decían, yo soy muy rico, no pensaban en el Señor. Este hombre igual,
pensaban en el dinero era para qué, para acumularlo, para relajarse y para divertirse. Y en eso piensa el mundo con el dinero, para la vanidad. Pero el creyente no. Vamos a Primera de Timoteo, ahí en la misma versión, Primera de Timoteo. Vamos a ver el otro propósito del dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a leer del verso 17 al 19, dice: enséñeles a los ricos de este mundo, aquí está hablando ricos económicamente, ¿oyó? Enséñeles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Tengan en cuenta eso. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidades y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Mira, el segundo propósito del dinero, hermanos, es que no debemos confiar en que esa no es nuestra seguridad, que esa no es nuestra estabilidad, tanto emocional como en todo lo que hagamos. Nuestra verdadera estabilidad emocional debe estar en Cristo, porque en el momento que falte el dinero, entonces viene la depresión, viene los desánimos, viene hasta renegar de Dios. Entonces nuestra confianza está en el Señor, y si no Él dio el dinero, dice que todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. En Eclesiastés dice que es bueno que el hombre coma y beba y disfrute del fruto de su labor. O sea, es bueno disfrutar el dinero también en cosas personales, lo que a mí me gusta, ¿sí? No está mal en que usted se compre una buena casa, que se compre un buen carro, que usted vaya y pasee. Eso también nos lo permite el Señor. El problema es cuando usted se enfatiza solo en eso, solo en la diversión, no honra al Señor, pero tampoco comparte con los que están necesitados. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con lo que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Entonces, hermanos, nosotros honramos con nuestro dinero al Señor, lo podemos disfrutar nosotros también, pero debemos compartir con los hermanos necesitados. Pregunta: ¿cuándo, si ustedes se acuerdan, cuando reciben una buena suma de dinero o le pagan su sueldo, piensan en un hermano necesitado? Respóndase usted mismo si usted lo ha hecho. Porque podemos pensar como ese rico: uy, tengo mucho, voy a abrir otra cuenta, voy a montar otro negocio, voy a hacer esto y voy a relajarme y voy a disfrutar, pero no vemos al que está necesitado. Cuando usted lee la parábola del rico y Lázaro, ¿sabe por qué ese rico se perdió? Porque él incumplió un mandamiento de ayudar al hermano necesitado. Y vaya a leer el Antiguo Testamento y le decía: cuando un hermano de ustedes esté en necesidad, acógelo y ayúdalo hasta que él pueda. Ese rico no lo hizo, por eso se perdió. Y ese siempre es un principio de Dios, hermano, que el que tiene comparta con el que tiene necesidad. Y mire que a esa iglesia que era rica, vamos a ver que la riqueza a muchas personas les produce ceguera espiritual, porque se enfocan solo en el dinero, hermanos. Se le olvidan que esto es pasajero y que nuestro verdadero tesoro está allá, en el reino de los cielos. Ese es el tesoro que ya tenemos asegurados, hermanos. Y si usted tiene su nombre escrito en el libro de la vida, hermano, eso no debe salir de su mente. Y es triste que mucho creyente no discierna entre la riqueza material y la riqueza espiritual, y cuál de las dos es mejores, qué es lo que más le conviene. Porque hay creyentes que sí creyeron en el evangelio y son salvos, pero están enfocados solo en hacer dinero, solo en hacer dinero.
Ellos no se comprometen con la iglesia, ellos nunca vienen a un ayuno, ellos nunca vienen a una vigilia, ellos nunca están en un ministerio sirviéndole al Señor y son cristianos, pero toda su labor es hacer dinero y hacen lo que sea, montan negocios, pero usted nunca los ve comprometidos con una iglesia local. Y vamos a ver lo que el Señor le dice a esos creyentes. Y cuando crece mucho la riqueza material, hay peligro que mengue la espiritual, hermanos. Hay peligro si el cristiano no está bien firme y bien parado. Entonces vamos a Tercera de Juan y vamos a ver qué piensa Dios de la verdadera prosperidad. Vamos en la Reina Valera. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Vamos a leer el versículo 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí el apóstol Juan le está hablando a Gayo, un hermano cristiano, y él dice que él espera que él prospere en todo, así como. Mire que él no era próspero económicamente, por eso él le dice que él deseaba que Gayo prosperara en todo. Pero ¿en qué sí era próspero Gayo? En su alma, hermanos. Y la prosperidad de Dios empieza por el alma. Por ahí empieza la prosperidad del creyente, hermano, por el alma. Porque la prosperidad es algo personal, la prosperidad espiritual. Es algo que otro no puede hacer por mí. Es algo que me corresponde a mí. Y empieza reconociendo mi estado espiritual. ¿Y cómo se reconoce mi estado espiritual? Mediante un análisis personal espiritual. Que yo me mire frente a un espejo y me diga, bueno, ¿cómo está usted, Juan Carlos, espiritualmente? ¿Cómo es su riqueza espiritual? Pero si usted no se analiza espiritualmente, pues nunca va usted a ver su condición. Y no se compara la luz de lo que dice la Escritura con Cristo y con lo que Cristo estableció para su iglesia, usted nunca va a saber cómo es su estado espiritual y no va a trabajar en él. Entonces, primero es identificar mi estado espiritual y segundo, tener un deseo de crecer espiritualmente. Porque usted puede ver que es pobre espiritualmente, pero se conforma con ese estado. No hay un deseo de salir de ahí. No ve que es algo necesario e importante en su vida. Entonces la prosperidad espiritual, Dios la ve diferente a como la vemos los seres humanos. Hay iglesias que creen porque un hermano tiene plata y dice, uy, ese hermano es bendecido y es próspero y puede estar en la condición de la iglesia de la Odisea, hermanos, con mucha plata pero pobre espiritualmente. Para Dios es primero y más importante la prosperidad espiritual, hermano. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, verso 26. Y le dice: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Aquí Dios está hablando de salvación y le está hablando a la gente que se enfoca solo en lo material. Dice, ¿usted qué obtiene con ganar el mundo? Ser un Bill Gates, ser un magnate, pero si cuando muere pierde su alma. Entonces la gente no entiende por el afán al dinero que en este mundo estamos es primero para eso, hermanos, para lograr salvar el alma. Nosotros ya la tenemos salva, pero también tenemos que seguir trabajando en eso, hermanos. ¿De qué nos sirve tanta riqueza como cristianos material si nuestra alma está en ruinas espirituales, hermanos? ¿De qué nos sirve? Si al fin y al cabo
de eso de la riqueza no va a trascender a la eternidad, mientras que la riqueza espiritual sí. Vamos a Primera de Timoteo, en la Reina Valera. Primera de Timoteo. Capítulo 6, verso 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, vea, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Aquí algo que resalto es que dice que cuando alguien se enfoca mucho en el amor al dinero, ¿qué puede pasar? Se extraviaron de la fe. O sea, el creyente se puede extraviar de la fe, hermanos. Y dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay que tener cuidado con eso, iglesia. El dinero es necesario, es importante, hay que trabajar y hay que ser esforzados y diligentes en el trabajo. Pero podemos hacerlo uno sin dejar de hacerlo otros. El problema es cuando yo puedo ser rico materialmente, pero también debo ser rico espiritualmente. Y el problema es cuando me enfoco en ser rico materialmente, pero descuido mi riqueza espiritual. Ahí es donde está el error. Y por eso hay personas que se meten en su carrera y se hicieron profesionales, y si usted los ve dándole al trabajo y todo, pero de la iglesia y del Señor nada. De vez en cuando vienen. Y hay cristianos así, hermanos. Hay cristianos así. Y se pueden extraviar de la fe, pero dice, huye de estas cosas. O sea, cambia esa manera de pensar. Cambia esa manera de pensar, de enfocarse solo en el dinero, en el dinero y en el dinero. ¿Y qué de su vida espiritual? ¿Qué de su crecimiento? ¿Cuánto conoce usted de Cristo? ¿Cuánto puede usted defender a Cristo? En la clase pasada del jueves del discipulado vimos que es ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo es aquel que lo escuchó, le aprendió, lo siguió, lo defiende y lo representa donde esté. Entonces, ¿cuánto puede usted hablar de Cristo y refutar los argumentos que hay en contra del cristianismo? Entonces, si usted es un pobre espiritual, pues no puede defender su fe. Amén. Entonces, la riqueza espiritual, hermanos, nos va a traer beneficios eternos, pero también nos va a traer galardones. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30. Proverbios 30, verso 8. Dice en esta versión Palabra de Dios para Todos, verso 8 y 9, dice: aleja de mí la mentira y la falsedad. Vea lo que dice: no me des pobreza ni riqueza, dame solo el pan de cada día, porque si tengo más de lo necesario, puede llegar a creer que no te necesito, Señor, como estaba la iglesia de la Odisea. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Entonces este hombre le dice a Dios que es mejor que lo mantenga con el pan diario de cada día, pero que no le falte. Porque si llega a ser rico, ¿qué puede pasar? Diga: ya no te necesito, Señor. Y hay personas que vienen, piden oración por un trabajo, por un negocio, se ora, les va bien, y parece que toman esa actitud: ya no te necesito, Señor, y no vuelven a la iglesia. Están muy ocupados. No, pastor, ese negocio me está yendo tan bien que no me queda tiempo para ir a la iglesia. Empezó a ser rico material, pero pobre espiritual. Eso se ve, ¿cierto, pastor? Entonces esa debería ser como nuestra oración, ¿cierto? Y no sea que nos falte el dinero y reneguemos del Señor y empecemos a hacer cosas ilícitas, ¿no? Entonces es mejor que el Señor nos enfoque, hermano,
y que nuestra mirada esté no solo en lo material, sino que estemos pensando cómo va nuestra vida espiritual. Vamos a Isaías 44. Isaías 44, verso 18. Dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Cuando vemos el contexto de este versículo, el Señor está hablando sobre el pueblo idólatra. Que el pueblo idólatra ve el muñeco que hizo de madera y él mismo lo hizo, y aún así le rinde culto. Y la idolatría, ¿qué produce? Ceguera. Le dice que no sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Pero idolatría no son solo las imágenes. Idolatría es cuando yo pongo algo por encima de Dios. Y se puede poner el dinero por encima de Dios, que es el centro de su vida, que es para lo que usted vive y para lo que usted respira, y se deja a Dios a un lado. Entonces, ¿cómo está esa persona? Sin entendimiento y ciega. Así está, y así la ve Dios. Vamos a volver a Apocalipsis, donde estábamos viendo como Dios le hablaba a la iglesia de la Odisea. Entonces ahí usted vaya a Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 17, creo que era que estábamos. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: y no sabes que tú eres. Entonces, en esta frase Dios los que les va a mostrar a ellos es la verdadera condición en la que ellos estaban. Porque no sabes, o sea, esa gente no sabía realmente su condición. Pero el Señor ahora sí se la va a mostrar, y les va a mostrar cómo está delante de Dios una persona que está enfocada solo en las riquezas, y el diablo los ha enriquecido para no ver. Ellos, ¿cómo se veían? Ricos, prósperos, se veían bien. Pero Dios no ve como vemos nosotros. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a ungir a un hijo de Isaí para ser rey? Vamos a ver en Samuel 16:6. Lo voy a leer aquí de la Nueva Traducción Viviente, que me gustó. Primera de Samuel, capítulo 16, versos 6 y 7. Y dice así: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón, hermanos. Esta iglesia estaba orgullosa por su apariencia física, por su dinero, por sus casas hermosas, por sus lujos, pero no veían su corazón. Así estaba la iglesia de la Odisea, hermanos. Y volvamos a Apocalipsis y vea lo que el Señor le dice a esa iglesia. Y dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren los adjetivos que está usando Dios para referirse a esta iglesia. Ellos se veían muy bien. Y dice: pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Usted imagina a uno amonestando a un hermano de esa manera? Si no le pega, mínimo se va de la iglesia, ¿sí o no? Pero mire el Señor cómo habla, hermanos. Y le usa 4 adjetivos bastante descalificativos, hermanos. Desventurado, mire lo que es: persona desdichada, de poco espíritu, pobre espiritual. Dice: desgraciado, infeliz. O sea, hermano, que no es bueno ser un pobre espiritual, hermanos. Vea cómo el Señor los ve.
¿Ah? Imagínense donde Dios nos hablara así. O sea que si para un creyente es más importante la prosperidad material que la prosperidad espiritual, estos adjetivos le caben a él, hermanos. Estos adjetivos le caen a ese hermano. Porque el Señor dice, el que tenga oídos, oiga lo que dice el Señor a las iglesias, no a la iglesia. Y créame que en la iglesia hay hermanos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Los hay, hermanos, enfocados solo en hacer dinero, en montar negocios, pero nada de compromiso con la iglesia. Amén. Y le dice miserable, persona que vive en un estado de pobreza extrema. Y ellos decían, me he enriquecido. Y el Señor le dice, usted es un miserable. O sea, extrema pobreza. Ruin, canalla, dice, un estado de vida trágico de infelicidad. Así los veía el Señor, hermano, esta iglesia de la Odisea. Y le dice pobre. ¿Qué es una persona pobre? Pobre que no tiene lo más básico, hermanos, lo necesario. Eso es una persona pobre. O sea que escasea en todo. Pero aquí el Señor está hablando de pobreza espiritual. O sea, el estado espiritual de esas personas era realmente lamentable, hermanos. Así los veía Dios. Y les dice ciego. O sea, ellos no veían su condición. Su prosperidad económica les produjo ceguera espiritual. No discernían, hermanos, entre lo que a ellos les convenía y lo que no les convenía. No discernían en lo que es bueno para un creyente y lo que no es. Y el Señor los ve de una manera que es lamentable, y usa todas estas analogías y le dice que están desnudos. Hay una desnudez espiritual. A pesar de que ellos estaban en una ciudad que era muy conocida por su industria textil, porque producían una de las mejores telas en esa época, y producían la lana negra, que eso, el que se vestía con lana negra era porque tenía, o sea, ellos vestían con ropa fina, hermanos. Pero aunque tenga la ropa más fina y de más marca, el Señor los está viendo desnudos. Ellos estaban como Adán y Eva cuando pecaron y se cubrieron con hojas. El Señor los seguiría viendo desnudos. Y aquí está hablando de ¿qué? De una desnudez espiritual, hermano. O sea, eran vulnerables, no estaban cubiertos, producían vergüenza. Si una persona llegara aquí y se le cayera la ropa, ¿cómo queda? ¿En vergüenza? O sea, Dios le dice, usted está desnudo, le dice a esos creyentes. O sea, ustedes producen vergüenza en su manera de vivir. Aunque tengan mucho dinero y vistan ropa muy fina, el estado suyo espiritual da vergüenza. Da vergüenza. Y Dios por eso le habla a esta iglesia tan duro, hermanos, y no les hace un solo elogio. Usted mira las otras 6 iglesias, a todas les elogia algo. A esta es la iglesia que más duro le da el Señor. Y le dice, por tanto, o sea, por su pobreza, por su lamentable estado espiritual, Jesús les va a aconsejar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos? Oír. Oír, prestar atención, porque viene el consejo sabio. Él sabe la verdadera necesidad de cada uno de nosotros. Sabe la verdadera necesidad que tenía esta iglesia. A él no le podemos engañar ni lo podemos impresionar. Por lo tanto, hay que prestar atención al consejo que él les va a dar. La pregunta es, ¿a quién estoy escuchando yo? ¿Cómo está mi condición espiritual? ¿Sigo escuchando a mi vanidad, a mi orgullo, a lo que me está hablando? ¿O presto un poquito de atención a lo que dice el Señor? Por eso él dice, por tanto. Dice, volvamos a Apocalipsis. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces el Señor le está diciendo que de mí compres. Como ellos tenían dinero, usaban su dinero para otras cosas, y él le dice: vea, compren de mí. O sea, en Cristo está todo lo que ellos necesitaban, y en Cristo está todo lo que nosotros necesitamos. Somos salvos, pero seguimos necesitando de Cristo, hermanos. Entonces tenemos es que comprar en Cristo, tenemos es que ir a Él. Vamos a Isaías. Isaías 55, verso 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y vea lo que dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor está diciendo que venga y compremos de Él. Y que por qué gastamos mal el dinero, como lo estaba haciendo esta iglesia, solo en cosas materiales, pero no compraban nada de Él. Y Él, que nos ofrece comprar vino y leche, o sea, lo que necesitamos, o sea, pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Por eso dice: vengan y compren de mí. Él tiene el verdadero alimento, hermanos. Y como eran pobres espirituales, Él tenían que comprar alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? Cristo. Volvamos otra vez a Apocalipsis. Y le dice, Apocalipsis 3, 17. 18, consejo que me compres oro refinado en fuego. Entonces está hablando de oro refinado en fuego. Apocalipsis es un libro que utiliza mucha simbología, mucha numerología también. Y el oro, ¿qué representa, hermanos? Lo divino, lo puro y lo santo. Por eso usted ve que el tabernáculo tenía mucho oro. Todos los utensilios eran cubiertos en oro: el arca, el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, todo era cubierto en oro, hermano. ¿Por qué? Porque allí era donde Dios se iba a manifestar. Allí era donde Dios iba a habitar. Ahora pregunto, ¿en dónde habita Dios ahora? ¿Ah? ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros, hermanos. Entonces por eso dice: de mí compres oro. O sea, el Señor les está hablando de santificación, hermanos. Le está hablando que solo en Él encontramos la verdadera pureza. Solo en Él encontramos lo que realmente vale, porque el oro también vale, ¿no? Pero está aquí hablando de una riqueza espiritual. O sea, una vida que tenga una armonía con el carácter de Dios, hermanos. Una vida que mis acciones glorifiquen el nombre de Dios, que no era lo que no estaba haciendo esta iglesia. Entonces le dice: para que seas rico. ¿Ah? Entonces la verdadera riqueza del creyente es en Cristo y obedecer lo que Cristo dijo. Y ellos se miraban ricos, eran solamente en lo material. Y mire que hay un contraste grande entre cómo Dios ve la riqueza y cómo la ven ellos. Ya vi, pues devolvámonos a Apocalipsis 3:17. Porque ellos dicen: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y el Señor después le dice: usted es un desventurado, usted es un miserable, usted es un pobre, usted es un ciego y un desnudo. Ahora mire lo que le dice a otra iglesia. Devuélvase ahí a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, verso 9. Mire, le está hablando esta iglesia y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Le dice: pero tú eres rico.
Aquí sí les está hablando cuando dice tu pobreza, era porque esta iglesia era pobre económicamente. Pero él les dice, pero eres rico. ¿Y por qué es rico? Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia era pobre, pero estaba siendo perseguida, hermanos. Estaba sufriendo por Cristo y se mantenía firme. Y eran pobres económicamente. Mira el contraste con la otra iglesia. Los otros no tenían persecución, tenían todo en abundancia, lujos, comida. Y el Señor le dice, ustedes son unos miserables, unos pobres, unos desventurados. Y esta que era pobre económicamente y estaba en persecución, le dice, ustedes son ricos. ¿Por qué eran ricos? Porque estaban firmes en el Señor, hermanos. Y aún la pobreza no los hacía renegar del Señor, aún la persecución no los hacía renegar del Señor. Se mantenían firmes en Cristo. Y mire el contraste, lo que para Dios es la verdadera riqueza, para que nosotros aprendamos a ser ricos en el Señor, amén. Y hermanos, ser fieles a Cristo puede traer persecución, y es algo que tenemos que pensarlo. Ser fieles al Señor nos puede traer persecución. ¿Cómo vamos a reaccionar? Amén. Volvamos a Apocalipsis 3, verso 18. Para que seas rico, dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que eso no se descubra tu desnudez. Entonces, a pesar de que ellos eran ricos y usaban ropa muy fina, Dios los miraba desnudos. Y dice, ustedes están desnudos. No alardeen de sus lujos, no alardeen de su ropa de marca, porque realmente están desnudos. ¿Y las vestiduras blancas qué son, hermanos? Vamos a ver Apocalipsis 3, pero el versículo 4, ahí más atrás. Aquí le está hablando a la iglesia de Sardis, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces las vestiduras blancas se refieren a santidad, hermanos, a pureza. Y esta iglesia, por estar enfocada en el materialismo, era una iglesia que no se estaba santificando, y por eso él le dice, para que compres vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la desnudez. Creyentes que viven solo en la parte material, el Señor los ve desnudos. A ellos les causa el Señor vergüenza, hermanos. Y lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Entonces, hermanos, el pecado es una mancha, hermanos. Por eso el Señor dice, no toquen lo inmundo. Y por eso debemos vestirnos de ropas blancas, que es santificarnos, hermanos. Y debemos vestirnos de esa santidad, adecuados para el Señor, hermanos. Todo creyente debe de estar vestido adecuado para el Señor, y eso solo se hace a través de la santificación, para que el Señor lo vea a usted resplandeciente. Porque ¿cómo estaban estos hermanos de la Odisea? Como los fariseos. Los fariseos se ponían una ropa muy llamativa, muy bonita, y todo el mundo los miraba y los alababa, los adulaba. ¿Y el Señor qué le dijo a ellos? Hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, ellos eran como la tumba de un traqueto, hermanos. Usted mira la tumba de un traqueto y eso es hermosa, hermanos. Tiene mármol, brilla por todo lado. Así eran los fariseos. Pero ¿qué hay adentro? Un cuerpo en descomposición. Entonces el Señor le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea, tumbas muy bien pintaditas, pero por dentro hieden. Entonces el Señor
quiere que nuestra vestidura sea en santificación, para que no creamos vergüenza. Dice en Apocalipsis 3, sigamos en el 18. Ya voy a terminar, hermano. Dice: para vestirte y que no descubra tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Este colirio era un producto que usaban en esa época para sanar enfermedades de los ojos. Y si usted entra a internet, encuentra gotas de colirio. Aún existe eso para los ojos, hermano. Entonces el Señor le está hablando de que ellos no tenían ya una visión de reino, hermanos. Hermanos, nosotros siempre tenemos que andar con una visión de reino. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Como el peregrino a la ciudad celestial, hermanos. Esa es nuestra meta, hermanos. La ciudad celestial. Pero yo puedo perder esa visión de Cristo y enfocarme en lo del mundo, todo lo terrenal. Entonces, en base a eso trabajo, en base a eso va mi vida espiritual. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 2, verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está hablando de la ceguera espiritual que tiene la gente del mundo, hermano. Y no disciernen las cosas de Dios. Porque ¿qué se necesita para discernirlas? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y entenderlas espiritualmente. Pero el creyente puede caer en un estado de ceguera espiritual, hermanos. Por eso el Señor le está hablando a la iglesia y le dice: unge tus ojos con colirio. Tenga cuidado, no pierda la visión del reino. Porque nosotros andamos ¿por qué? Por fe, no por vista, ¿cierto? Y ahí llegamos al versículo 19, que es el versículo que empezamos todo esto, donde el Señor les dice, vamos a Apocalipsis nuevamente, 3:19, y le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces vamos a ver que Cristo, ¿por qué quería disciplinar a esta iglesia? Porque se había desenfocado, hermanos. La bendición que Él les había dado, los desvió. Entonces hay que tener cuidado cuando el Señor nos bendice. Y Cristo dijo que Él iba a edificar la iglesia. ¿Se acuerda? Cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no se refería a Pedro, sino a la confesión de Pedro. Y para edificar la iglesia, Dios usa los medios de gracia, que es la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, y también la disciplina eclesiástica, hermanos. Por eso es importante conocer este tema. Por eso es importante saber por qué el Señor me disciplina. Vamos a terminar con 2 versículos y la próxima clase veremos el propósito de la disciplina eclesiástica. Vamos a Hebreos 12:6. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12:6. Pues el Señor disciplina ¿a quiénes? A todos los que ama, vea, y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Ese tema también lo vamos a ver, a quién disciplinar. Pero vea que el Señor disciplina a los que ama. ¿Cuántos quieren ser amados por el Señor? Entonces esté preparado para ser disciplinado, hermanos. Amén. Proverbios 3. Voy a leerlo de esta versión. Proverbios 3, verso 12. Porque el Señor disciplina ¿a quién? Al que ama, como un papá al hijo que quiere.
Nótese que vimos varios versículos que tratan el mismo tema en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. O sea que ese es un principio de Dios, hermanos, la disciplina. Pero Él lo hace con los que ama, hermanos, con los que ama, amén. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios y nos vemos en la próxima clase. Amado Señor, bendito Dios, te doy gracias por este momento en el cual me has permitido compartir con mis hermanos lo que tú también me has enseñado a mí y me ha hablado a mi corazón, Padre precioso. Gracias por tu palabra, Dios hermoso, porque ella es la que nos va a ayudar a crecer, ella es la que nos va a ayudar a renovar nuestra mente, es la que nos va a ayudar a alinearnos a tu voluntad y nos va a ayudar, Señor, a honrar y a glorificar tu nombre en todo lo que hagamos, Padre lindo. Y que todo sea para honra y gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches.